¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de martes de recta final de mes de abril. ¿A qué hora se está yendo este año? Es una cosa increíble, ¿no? Parece que va despacio, pero ya estamos tocando la puerta de mayo. Bienvenidos Isaac y Nicolás. Amárrense los cinturones que esto comienza y comienza en serio. Bienvenidos. Y también aplausos y likes para ustedes que estamos aquí en esta mañana. Estamos viendo el segundo sistema de lectura. La verdad es que eh, podemos conocer y tener proeficiencia en varios sistemas de lectura, pero también recomiendo el que no seamos coleccionistas de sistemas de lectura, ¿no? Sino que los que tenemos, que vienen siendo price action y sistema de canales, los dominemos a fondo. Lo que les voy a plantear a continuación viene siendo cuáles son los 5 patrones de precio que hemos estado viendo y que componen toda la mecánica de precios y todo el sistema de canales. Estamos hablando de la tendencia alcista, a la que le dedicamos un webinar, la tendencia bajista, otro webinar, um, movimientos laterales que todavía los tratamos con cautela. Jueves pasado vimos sistema de patrones de reversión y ahora vamos a ver la joya de la corona, lo que vienen siendo los patrones de continuidad, donde ya hemos visto cuál es el rey de los patrones de continuidad, los triángulos. Es muy interesante porque podemos entrar en minucias de cuál es el volumen que está teniendo el día, el sentimiento del mercado y nos podemos meter en territorios de mucha ambigüedad. Si hay algo que a mí en lo personal me encanta del price action combinado con sistema de canales es la precisión de las señales que nos va a brindar. Tenemos entonces lo que viene siendo los triángulos que ocurren dentro del canal, que vendría siendo básicamente la principal diferencia entre un patrón de reversión y un patrón de continuidad. El patrón de reversión rompe el canal, por lo cual es de reversión, y el patrón de continuidad se mantiene dentro del canal, lo cual lo hace fascinante. Para cualquier persona que se aproxime a un gráfico que no tenga estas carátulas, le puede parecer un misterio, ¿no? Cómo de pronto puede haber infinidad de velas más o menos pequeñas y de pronto, ¡pum!, aparece una vela gigante, ¿no? ¿De dónde vino? La respuesta tradicional viene siendo, fue un anuncio económico. Ok, pero la gran mayoría de las personas ni siquiera investigan qué anuncio fue, qué hora, por qué el mercado se envalentonó en ese momento, ¿no? ¿Cuál fue el disparador? ¿Por qué no estuve yo dentro de esa vela? ¿No? Ese es el tipo de preguntas que yo necesito que hagamos para no entrar en una zona de confort, para que siempre como traders estemos fuera de la zona de confort, que es la zona de utilidad. Porque para todos los traders que están dentro de la zona de confort, para cuando toman decisiones, generalmente ya es demasiado tarde. Patrones de reversión, los que veíamos, toda la mecánica que va ligada a un hombro, cabeza, hombro, y los patrones de continuidad que vamos a estar viendo
el día de hoy, que básicamente vienen siendo tres tipos de triángulos, pero la invitación es a que no nos quedemos por la superficie, sino que entendamos qué es lo que hay a fondo. Miren, en el mercado hay dos ópticas que están en juego todo el tiempo. La óptica de los compradores y la óptica de los vendedores. Cuando estas igualan fuerzas, se produce un choque de canales que generalmente produce velas pequeñas. Es un estire y afloje donde el mercado en ese momento no define, pero donde lo que mayor fuerza nos puede brindar es nuestra paciencia y la observación. El mercado tiene momentos donde está en tendencia y momentos en los que hace una pausa. En esta pausa vamos a ver el primero de los patrones, que viene siendo el patrón triangular de banderín. Este es muy peculiar, lo vamos a ver primero aquí en pantalla para después ya de forma un poco más definida verlo en la diapositiva. Tenemos que se forma esto y no es que nos lo saquemos de la manga. Las mechas dicen muchas veces más que la propia vela o que el propio cuerpo. Nos está diciendo ahí hay un soporte y aquí hay una resistencia. Y es impresionante cómo de pronto van generando patrones por los que puede pasar una línea perfecta y es ahí donde podemos colocar la línea. Antes de que tengamos esas confirmaciones, es imposible colocar, digamos, la imagen geométrica del triángulo. Podría ser una aproximación, podría ser una situación de a ojo de buen cubero en lo que el mercado nos brinda ciertas confirmaciones. ¿Okay? Eh, Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede aquí, por qué se forma un banderín. Decíamos que el hombro, cabeza, hombro que no rompe en un patrón de reversión se convierte en banderín, y no me lo crean, eh, lo podemos ver empíricamente hablando. Lo que tenemos aquí es un choque de dos canales. Tienes un canal alcista, ¿ok? Que está chocando con un canal bajista. Estos no quiere decir, eh, el otro día, eh, de hecho, cuando fue anteayer en el avión, me puse a ver una película que se llama Tornados, ¿no? Que es una secuencia de la de Tornado original, porque vuelven a poner el aparato Dorothy con el que sueltan sensores por dentro del tornado para poderlo estudiar de forma más precisa. Y hay un momento en el que dos equipos están decidiendo entre dos tornados cuál es el bueno, si el de la derecha o el de la izquierda. Les recomiendo la película. Y aquí pasa algo similar. O sea, tienes el equipo de los compradores chocando con el equipo de los vendedores. Y cuando el precio está enfrascado en la parte interna de este banderín, no es que
unos estén en lo correcto y otros estén en lo equivocado, porque aquí adentro se desarrolla una zona de turbulencia en la que no define, o por lo menos no lo hace de forma tan rápida. Pero el simple hecho de haber tenido una tendencia alcista previa incrementa las probabilidades de que rompa hacia arriba. En este caso nos iríamos por el tornado de la izquierda, o sea, ese tiene mayores probabilidades. Y hay una escena fantástica donde la chica que es la protagonista y la que es erudita en la práctica de la detección del movimiento de los tornados, ve cómo en un campo de trigo el aire sopla hacia una dirección y después regresa. Entonces, al observar eso, sabe que es el tornado de la izquierda el que va a durar más y el que requiere mayor investigación que el de la derecha, que está perdiendo fuerza. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. O sea, nos volvemos una especie de detectores de para dónde va el tornado, ¿no? Del cúmulo de compradores y vendedores. Entonces detectamos un banderín que vendría siendo como, ¿cómo le dicen a estas nubes? Ahorita no me acuerdo, pero tienen un nombre particular de las que parte el tornado. Me voy a acordar durante esta sesión. Entonces, tienes el banderín y reconoces las tres características que ya mencionamos y que seguramente ya también las tienen anotadas o dominadas. El triángulo generalmente rompe a tres cuartas partes de su cuerpo, se desplaza el ancho del triángulo, que no viene siendo otra cosa que el ancho del canal ganador, y el momento, es como el momento del touchdown del tornado, se realiza generalmente muy cerca del vértice de donde cruzan. A veces es, como les digo, es como para enchinar la piel de pronto de la exactitud con la que rebota, porque es como un momento coyuntural donde los compradores ven una cierta reacción y en ese momento actúan, que sería el momento para nosotros tomar la decisión. El colocar una posición dentro del triángulo es 100% una figura agresiva donde no tenemos, digamos, como decimos, todos los pelos de la burra en la mano, pero donde sabemos que hay más altas probabilidades de que rompa hacia arriba. Y la ruptura vendría siendo la confirmación de que vamos en buen camino. Algo parecido si la línea de tendencia bajista fuera una especie como de media móvil, en donde funciona exactamente igual. Entras antes y la ruptura de la misma. La prueba de fuego es cuando toca, si la atraviesa, tenemos confirmación, si rebota, tendremos entonces una señal de abort mission, ¿no? Eh, eh, por protocolo. No nos están saliendo las velas que queremos y pinta que el mercado está reaccionando en sentido contrario, como una especie, ahora sí, de hombro, cabeza, hombro, reaccionando, y buscaremos salir entonces con la menor pérdida posible. ¿Cuál es una salida de emergencia? Poner el take profit en cero. O sea, no puedes poner el stop loss en cero porque estás todavía en territorio de pérdida, pero sí puedes poner el take profit en cero para que con algún movimiento de volatilidad, pum, te saque y no pasó nada, ¿ok? Sin embargo, sigues teniendo tu stop loss en un punto de pérdida de 0.5 o de 1% del total del capital, de preferencia, digamos, por fuera, en este caso, de la línea de tendencia alcista.
¿Son los triángulos un buen punto para colocar posiciones, especialmente cuando tenemos confirmación? Sí, en una cuestión un poco estricta, sí iríamos tarde, pero tienes confirmación y sabes que tienes todavía campo de recorrido. ¿Es esto entonces un buen territorio para colocar un double play o un triple play? Sí, una posición que cierre a la mitad del ancho del canal, pero podrías decir, oye, aquí ya estoy prácticamente en la mitad del ancho del canal. Puedes poner un take profit un poco más arriba y en el momento en el que este se active, blindas la segunda posición en cero, la cual tiene como take profit el ancho del canal. Y podríamos tener todavía una tercera posición en donde si el movimiento alcista perdura, que nos vayamos por price action y tengamos un take profit abierto, ya habiendo blindado la posición previamente y protegido un mínimo de utilidad. ¿Es esta una buena forma de operar en base a análisis técnico? Sí. Y yo diría bastante segura, porque una vez que rompe, esto confirma nuestra línea de tendencia alcista, nuestra zona de invalidación aquí abajo, nuestra zona de validación aquí arriba, la posición ya blindada o las posiciones ya blindadas, protegiendo mínimos de utilidades y subiendo el stop loss aquí de este lado. Con lo cual, en base a la teoría de una tendencia alcista, podemos salirnos en el flamazo, que es lo óptimo, en el fallo de la oscilación, que es una muy buena segunda salida, o en la ruptura de la línea de tendencia, donde prácticamente nos estaría sacando en automático por simplemente el hecho de seguir moviendo nuestro stop loss. Silvano, bienvenido. Entonces, el banderín es una especie de doble agente. No se fíen tanto de la tendencia anterior, porque todavía tiene una zona de mayor inestabilidad que un triángulo alcista o bajista que vamos a ver a continuación. Es una joya porque además se combina con la teoría de Fibonacci, donde los retrocesos son cada vez menores. Y eso equivale a nosotros como sismólogos el estar sintiendo cómo hay movimientos telúricos más constantes previo a la erupción de un volcán, ¿ok? Entonces, todavía no hace erupción, pero sabemos que lo va a hacer. Y algo de lo que podemos tener total certeza es que un triángulo siempre se va a romper, pero no hay garantía al 100% que vaya en la dirección que nosotros queremos. Pero sí hay un incremento de probabilidades y este nos los va a ir dando price action. ¿Okay? Vamos a una de las primeras diapositivas para poder ilustrar de forma todavía más clara este proceso. Para empezar, ¿por qué se producen estas pausas? Porque se terminan momentáneamente los compradores y entra en una fase de observación y fibrilación en donde se va a definir si estamos nuevamente en una fase de acumulación para que la tendencia continúe o en una fase de distribución en donde revierta. Y esto lo vamos a poder ir viendo. Por supuesto, el desenlace de las posiciones que coloquemos se va a ver a posterior.
Y va a pasar que de pronto veamos una situación en donde colocamos una posición previa, entra dentro de la turbulencia del triángulo, pero reconocemos el triángulo. ¿Esto nos puede dar algún tipo de ventaja? Sí, sobre todo de paciencia, ¿ok? Vamos a oír N cantidad de veces los comentarios de, ay, ya me salí, es que me desesperé, es que no está haciendo nada el mercado y mejor voy a buscar otro mercado donde tenga yo mayores oportunidades. Nosotros, si ya previamente entramos, ya blindamos la posición, entonces no tenemos posibilidad de pérdida y tampoco tenemos prisa de salirnos, ¿ok? Si tenemos swap en contra, podemos eventualmente ir subiendo el stop loss en base a ese swap, ¿ok? Para aun cuando se produzca una salida en cero, realmente salir en cero y no tener la pérdida del swap, por ejemplo. Puede acortar la vida de la posición, sí, pero sin embargo mantenemos nuestra postura de ventaja. Y si ya estamos protegiendo mínimos de utilidad, pues no tenemos prisa. Estando yo en este punto, no tengo forma de saber si se va a formar un triángulo o no, ¿no? Eh, Esto se ve ya una vez que se gestó. Y cuando se gesta, entonces estamos en una situación de todavía mayor tranquilidad porque sabemos qué es lo que está haciendo el mercado, para dónde hay mayores probabilidades de ruptura y que no movamos un ápice hasta que rompa. Si rompe en la dirección en donde vamos, déjalo correr. Si rompe en sentido contrario, entonces nos sacará de forma automática en cero o con una pequeña utilidad, lo cual tampoco es malo. ¿Okay? Eh, Toda posición es exitosa mientras no sea pérdida. Y hasta la pérdida controlada es ventaja. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que tener bajo control previo al poder aprovechar una tendencia. Nuestra permanencia en una tendencia no se logra en base a la avaricia, se logra en base a una lectura seria y objetiva. Y si tenemos señal de salida, nos salimos. Ahora, ¿cuál es la señal de salida en una tendencia? Puede ser un flamazo, puede ser el fallo de la oscilación y la confirmación la tenemos hasta que se rompa la línea de tendencia. Entonces, antes de que se rompa la línea de tendencia, tiene esta probabilidades de seguir subiendo, ¿sí? Por los simples tres consejos de la tendencia, donde nos dicen que la tendencia es eterna hasta que ésta confirme su reversión. Mientras no tengamos esa confirmación ante la pregunta que nos puedan hacer otras personas o nosotros mismos de si puede seguir subiendo, la respuesta es afirmativa. Entonces, aguantar la pausa, tal como lo dice Mike Bellafiore en el libro del Playbook, es esperar a que aparezca el movimiento real, no la fibrilación, no el movimiento lateral, hasta que aparezca el movimiento real. Entonces, podemos tener un banderín donde, de acuerdo a mi experiencia, y no me lo crean, sino chéquenlo, aquí en este caso tenemos un 70% de probabilidades de que rompa hacia arriba, 30 hacia abajo. Rompe a tres cuartas partes, se desplaza el ancho del canal hacia arriba y es en el vértice donde se cumple su objetivo de take profit.
A veces lo hará antes, a veces lo hará después. ¿Qué les recomiendo? Busquen triángulos y tradeenlos en backtesting, en base a una simulación. Um, la fuerza de la familiaridad nos puede proveer de tranquilidad, sí. Por ejemplo, si yo soy un capitán de un avión que tengo 100,000 horas de vuelo y he estado desde turbulencias leves hasta turbulencias fuertes, y que de pronto el avión se empieza a mover así, no eleva ni un ápice mi rango de estabilidad emocional. Y los pilotos tienen exámenes donde checan qué tanto les suda la mano, qué tanto se eleva la presión sanguínea ante determinadas condiciones, ¿ok? Entonces, si él ya está acostumbrado, pues dices peanuts, ¿no? Para la persona que vuela por primera vez, se le puede caer el mundo, ¿no? Este, hay meditaciones para trabajar el miedo. Y desde un área de meditación, pues, tú puedes meditarlo maravillosamente. Pero la prueba de fuego viene cuando estás en esas condiciones. Entonces, la meditación que recomiendo es en el avión. Justo en la zona de turbulencia es donde tenemos la oportunidad de la práctica, igual que como lo tenemos aquí. O sea, justo cuando el avión se está moviendo, que de pronto hasta da un bajón y todos los pasajeros, ¡ah! ¿no? ¿No? El clásico. Y entonces tú te mantienes en una fase de observación y no estás observando la turbulencia, sino estás observando tu emoción. Y de pronto, en mi caso, puedo sentir cómo me empiezan a sudar las manos. Entonces, hago la observación de la emoción y procuro desligarme de ella, o sea, observarla como algo independiente a mí, a sabiendas de que esa turbulencia es como ir en un barco donde de pronto tienes un oleaje mayor, no pasa nada. Este, de acuerdo a los datos que tengo, creo que sí ha habido aviones que se han caído por turbulencia, pero ha sido una turbulencia realmente muy severa, ¿no? Es casi como si se metieran al ojo del huracán o de un tornado, ve tú a saber, o sea, pero es el 0,1% de las situaciones, por lo general, y yo no sé por qué además, hay algo particular en la Ciudad de México, no sé si lo han notado y en otras ciudades también, donde el vuelo puede ser maravilloso, pero justo antes del aterrizaje, esa cosa se mueve, ¿no? Y dices, pero ¿por qué? O sea, no podemos tener un aterrizaje, normal, ¿no? Y aparte, el avión ya va a tocar pista y le toca viento de lado, y ahí tienes a los pilotos arrancando otra vez el avión y tú sientes como que el corazón se te sale porque pues bueno, ya sabes lo que está pasando. Y la forma de aterrizar un avión en esas condiciones es impresionante porque el piloto lo que hace es reintenta la aproximación y tiene el avión cruzado contra el viento que está soplando. Y justo antes de tocar la pista, ¡fum!, endereza, ¿no? Y el avión aterriza. Y esto, no sé si no lo han visto, véanlo en videos de YouTube cómo pilotos magistrales aterrizan un A380 de 2 pisos, ¿no? Esa mole con viento de lado, ¿no? Y ves el avión y ¡pum! Aterriza. Y aparte con lluvia. O sea, no. De esas situaciones que dices, bueno, yo sí soy de los pasajeros que después del aterrizaje yo les aplaudo, yo, bien, señores, este, porque lo hicieron de forma magistral, aun cuando el avión ya tiene sistemas para aterrizar solo. No estoy tan seguro si el avión puede aterrizar solo con viento de lado. Eso sería una buena pregunta que le podríamos hacer a Boeing y a Airbus, pero bueno, se produce la ruptura y para cuando llega
al vértice, el precio alcanzado. En mi experiencia, lo alcanza mucho antes cuando es una ruptura fuerte. Pero si te gusta dar pronósticos, tú puedes decir, ah, bueno, yo creo que a más tardar para el miércoles de la próxima semana está rompiendo. Y resulta. Entonces la gente empieza a verte como, oh, Isaac, el oráculo de la Ciudad de México, él predijo el movimiento. Y no, simplemente hizo su tarea. Este, esta es la forma en la que yo les pido que hagamos nuestra tarea. No coloques ni una posición sin antes tener previamente hecha tu carátula, que además dentro de la carátula te esté dando la señal de entrada. No, 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 pero es que yo tengo certeza de que va a rebotar y, señor, cuando rebote, ¿ok? Es como el refrán de Estados Unidos que dice, I cross the bridge when I'm there. O sea, yo voy a cruzar el puente cuando esté ahí. No lo voy a empezar a cruzar antes, cuando todavía ni siquiera sé si hay puente, ¿ok? Uh, entonces, este es el banderín. Ahora, cuando tienes un triángulo ascendente o un triángulo descendente, tus probabilidades aumentan. 80 a que rompan la dirección de la tendencia previa, 20 en contra. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tienes un canal lateral que voy a poner en negro, chocando con un canal alcista en este caso. Puedes colocar estas líneas cuando lo puedes hacer en el gráfico, por supuesto. Y es más, lo recomiendo para que te dé claridad de lo que va pasando. Eh, dentro del triángulo alcista, podrías decir, ¿van ganando los toros? No, pero los que van perdiendo son los vendedores porque cada vez hay menos. Eso sí, los toros solamente ganan cuando rompen o cuando ya tienes una perspectiva de ruptura. Si estás viendo que ya está a 3/4 partes y estamos justo aquí, por ejemplo, podemos entrar en largo, sí, de forma agresiva y aquí sí, de forma conservadora. Ahora, eh, sabemos que una vez que el precio rompe una resistencia, esta se convierte en soporte y el precio rebota y va para arriba. Un comportamiento totalmente natural. Pero, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen como queríamos y de pronto el precio se vuelve a meter? Bueno, eso de entrada ya es un comportamiento anómalo que habla sobre debilidad. En mi protocolo ya es señal de salida. Uh, y si tengo una pequeña utilidad, me salgo con la pequeña utilidad, o si estoy en cero, saldré en cero. ¿Por qué? Porque esto fácilmente puede ser un bull trap. Lo único que te puede salvar de que no sea un bull trap es que llegue a la línea de tendencia y rebote. Pero, ¿qué mejor que ya haber cerrado? Y si rebota, y preferentemente si vuelve a romper esta resistencia, vuelves a entrar. O sea, siempre las de ganar, ¿ok? No, no es el piloto que tengo viento de lado, pero voy a aterrizar de todos modos, ¿no? Espérate. Si no estás, como dicen también en Estados Unidos, comfortable, si no estás a gusto, otra vez, ¿no? Oye, ya van 3 intentos y los pasajeros ya están aquí así de a ver a qué horas, ¿no? Porque además tengo vuelo de conexión y, ¿qué prefieres? Llegar, llegar o correr riesgos innecesarios, ¿no? Correr riesgos innecesarios. Está como, no sé si supieron de este caso de Tenerife que fue horrible, donde dos jumbos chocaron hace muchísimo tiempo, porque un piloto necio
había neblina y decidió despegar cuando no veía lo que había delante, que era otro jumbo cruzando, y no pudo despegar porque llenó tanques. Si no hubiera llenado tanques, hubiera despegado, pero estaba tan pesado que la cola topaba con el piso, no logró despegar y se fue de lleno. Error también, porque pudo haber frenado y todo lo que hubiera frenado hubiera reducido el impacto, pero como él estaba necio en despegar, pues, se produjo la tragedia. Aquí igual, si estamos necios, no hay forma. Entonces, si de pronto, ojo, si este soporte no lo respeta y se va para abajo, hay muy altas probabilidades que tampoco respete la línea de tendencia y esto haga un comportamiento así. ¿Ok? Entonces, si rompe el soporte y se vuelve a meter, salte. Ah, oye, espérame, pero ya entré otra vez en zona de pérdida, no alcancé a blindar, pon tu take profit en cero. Oye, espérame, pero tengo una vela de reacción verde. Ok, entonces quita el take profit, vuelve a poner tu stop loss y vamos a esperar a la siguiente vela. O sea, en pocas palabras, tú vas en base a tu protocolo. Las probabilidades aquí las tienes a tu favor, pero si teniendo todas las probabilidades a favor, el comportamiento es en contra, entonces it's a no-go, ¿ok? Porque estaríamos entrando en el otro 20% de probabilidades. La idea a tu gusto es, nos salimos en cero, es preferible salirse en cero que salirse con pérdida, ¿ok? Aquí no va a haber nadie, porque eso es otro elemento. Miren, cuando hay juegos de mesa que despiertan las peores pasiones, ¿no? Y hay un refrán entre algunas personas que dicen, no, yo primero muerto antes de ser el MP, ya se imaginarán lo que quiere decir MP, o el loser, ¿no? El clásico. Entonces, primero muerto antes de ser el loser, ¿no? Y pueden aventar el tablero y hacer tangos, ¿no? Aquí no va a haber nadie que te juzgue. O sea, no va a haber nadie que diga, ay, ¿por qué? No, espérame. Esto es entre tú y el mercado. No, hasta nuestro angelito malo puede aparecer, ¿no? Y decirnos, ah, no, porque siempre lo vas a poder callar diciendo, actué de acuerdo a mi protocolo. Punto. Oye, que mi protocolo era, eh, no sé, que se infle el bote salvavidas al momento de hacer contacto con el agua. Sí, señor, porque así ya lo tienes previsto. Entonces, si tienes una ruptura en sentido contrario, that's bad news. Get out, get out, get out. If you're wrong, get out. Entonces ahí te sales. Oye, pero espérame. Bueno, aquí ya tendría que haberse accionado el stop loss que tenemos del otro lado de la línea de tendencia bajista. Si yo entro aquí, mi stop loss va de este lado y si de pronto tengo un movimiento contrario, rompió el triángulo, ¿ok? ¿Es esa entonces una señal alcista? Sí, pero yo todavía esperaría a tener un bajo más alto para entrar en largo, que vendría siendo una formación W. Eh, Mientras tanto, yo puedo entrar en corto aquí o sobre todo ya teniendo confirmación y esperando un retroceso razonable. Ahora, ¿dirían ustedes si les preguntaran, oye, el mercado es camión? Sí, sí, es camión. Este, porque, para decirlo de otra manera, es canijo, por lo siguiente, miren, de pronto rompe, digamos, en sentido contrario, pero es un mechazo, ¿ok? Y el cuerpo quedó de este lado y te quedas, "Ah, eso no es, ¿no? Porque ahora ese mechazo es bajista, ¿no? Entonces, cada que tengas duda, porque va a haber velas que van a entrar en cualquiera de los
5 diferentes tipos y a veces se va a combinar en 2 o en 3. Si esa vela te genera incertidumbre, espera la siguiente. Y nuevamente, el mercado puede ser canijo. Y no porque sea personal, sino porque en esos momentos de indecisión empiezan a aparecer velas de indecisión. Entonces, doji, doji, estás así de, "Ah, ¿qué hago, no? Por ejemplo, ¿qué hago si dentro del triángulo tienes puro doji, 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 doji? Tranquilo, tú estás aquí en la hamaca, en la piscina, hasta que rompa, ¿ok? Y va a haber veces, miren, el precio es materia explosiva, es volátil, es inestable, es como nitroglicerina. No le gustan los encajonamientos, por eso cuando está en un canal siempre va a romper. Todavía no sabemos para dónde, pero de que rompe, rompe. Ahora, los triángulos son todavía más comprometedores porque el precio tiene cada vez menor espacio de movimiento. ¿Y qué crees que está haciendo? Los triángulos son mecanismos de acumulación. Está acumulando energía. Va a explotar. ¿Ok? Ahora, tienes más probabilidades de que explote hacia un cierto lado, sí, y cuando lo hace, es el momento de entrada o ya pudo haber sido previamente, dependiendo de nuestro esquema de colocación de posiciones, ya sean agresivas o conservadoras. ¿Habría cabida a una colocación de posición moderada? Pues yo diría que sería ya muy cercano entre una y otra, ¿no? O sea, ya cuando está muy cerca de la de confirmación, pero todavía no tienes la confirmación, pudiera ser moderado. Ahora, el tercer tipo de triángulo no necesariamente es de continuidad. Es un patrón complejo que aparece, uña. En inglés, wedge. Y vamos a ver su anatomía. Es como la anatomía de un tornado, ¿no? Necesitas entender qué es lo que hay adentro para saber cómo combatirlo, cómo interactuar, how to gate engage con ello, ¿no? Aquí lo que tienes son dos canales bajistas chocando uno con el otro. Y esto es lo que va a explicar su comportamiento. Tienes un canal bajista de ángulo pronunciado con un canal bajista de un ángulo reducido. Ahora, hay una cosa que se llama el fan effect o lo que viene siendo el efecto ventilador, que cuando el canal empieza a rotar, esto te va diciendo hacia dónde se está dirigiendo, aun cuando haya pasado por un retroceso fuerte, porque esto es un retroceso. En el retroceso se enfrasca en una cuña donde el precio está ahí. Y nuevamente, hay personas que se ponen nerviosos adentro del triángulo. Tú puedes estar totalmente tranquilo como el piloto que ya está familiarizado en las zonas de turbulencia. Y si ya estás blindado, mucho mejor todavía, ¿ok? O si ya tienes protegido un mínimo de utilidad, vamos a decir, en esta zona. Si rompe hacia abajo, te saca con esa pequeña utilidad porque tú ya entraste desde aquí. Entonces, esa es lo que te da la ventaja, ¿ok? El wedge o la cuña es Contreras. Si la cuña apunta hacia abajo, va a romper hacia arriba. Y si la cuña, aquí viene la siguiente, apunta hacia arriba, lo más probable es que rompa hacia abajo. Y la explicación te la da el fan effect, el efecto ventilador. Nuevamente, aquí tienes dos canales alcistas chocando, uno de mayor ángulo y otro de menor ángulo. Y
esto lo estoy haciendo aquí en PowerPoint, pero tú lo puedes hacer con total tranquilidad en el gráfico. La línea de tendencia y la línea de retorno son paralelas y aquí están perfectamente manifestadas y tenemos el wedge o la cuña en la parte interior. Y aquí es donde los traders iniciales se ponen nerviosos. Ay, ¿qué hago? ¡Ay, ay, qué es esto! ¡Ah! Ya está retrocediendo. Cierra, cierra, cierra. Si yo ya tengo indicación de cuña y sé que tiene muy altas probabilidades de romper hacia abajo, mientras no me rompa la línea, en este caso no es de tendencia ni resistencia diagonal superior, mantengo la posición y de pronto resulta que hace esto y todo el mundo te empieza a decir, ¡ah, qué bárbaro! ¿Cómo aguantaste? Oye, no, bueno, es que eso iba para el otro lado. Cualquiera hubiera visto que iba para el otro lado. O sea, todo el mundo siempre se justifica. A mí me encanta. O sea, por ejemplo, de pronto puedo estar jugando ajedrez con alguien y de pronto hago una buena jugada, que yo considero buena jugada, y el otro dice, ¡ah, qué tonto soy! ¿Cómo no lo vi? O sea, no fue porque tú hicieras una buena jugada, sino porque él se atarugó. O sea, no te dan crédito ni por nada, ¿no? Está bien, ofréndale la victoria. O sea, no quiere decir que te dejes, sino que dile, sí, está bien, sí, sí, fue porque no viste, sí, yo entiendo. Y, y armas el juego y de pronto resulta que ganas, no porque tú seas bueno, sino porque el otro cometió errores. Bueno, para el caso, ganaste. Ok, entonces, aquí la idea es que tú vayas entendiendo qué es lo que va haciendo, porque en un gráfico intervienen muchos patrones. En una tendencia alcista tuviste por lo menos tres o cuatro rupturas de triángulo. Es más, lo podríamos ver hasta en PowerPoint. Eh, déjenme ponerles otra vez la presentación. Esto es básicamente lo de triángulos. Si ustedes ya tienen la presentación de triángulos, estúdienlo porque viene aparte una figura que se llama diamante, que es la combinación de un patrón de expansión con un banderín y que generalmente se convierte en patrón de reversión. Este, dices, bueno, ay, espérate, ya estoy armando hasta constelaciones, ¿no? No, o sea, vamos a quedarnos con figuras bastante sencillas, lógicas, que podamos aprovechar. Y la forma de, digamos, detectarlas, qué raro. Ahí está, no me sacaba. Déjenme, voy a poner aquí una pequeña pausa. Eh, Voy a poner patrones de tendencia. Bueno, básicos de tendencia. Esta presentación me gusta mucho porque fluye solita. eh, y la voy a ilustrar de la siguiente manera. Vamos a resume. O sea, no quiere decir que ay, él ve figuras que nadie ve. Este, en cierta forma, sí, ¿eh? Eh, Esto es algo que te da ventaja. Por ejemplo, el que veíamos de tendencia alcista. Y de pronto, aquí. Tú puedes colocar desde aquí las siguientes líneas, que te van a dar claridad para operar, por supuesto. Tienes una resistencia ya confirmada y la puedes colocar de forma horizontal, ¿ok? Y pones una línea de tendencia y de pronto, oh my God, aquí tenemos triángulo alcista, ¿ok? Uh,
y tienes línea de retorno. ¿Para dónde irá esto? ¿No? Pero tenemos el problema que el mercado, nosotros colocamos la posición y como quisiéramos que se fuera, ¿no? Eso, pero va en zigzag, entonces ahí estás así de, ¿no? Pero tus puntos de entrada fueron aquí y de pronto tú colocaste esta línea tentativa, el precio hizo esto y te confirma el paso de la línea de tendencia, ¿ok? O sea, un retroceso del 50% equivale a una línea de tendencia de 45 grados, que es una línea de tendencia óptima, como dirían en portugués. Entonces, ¿es esto un esquema para reforzar y aumentar la posición? Sí, de preferencia, esta ya la tienes blindada y aquí abres una segunda posición agresiva. Luego, el precio hace esto y ahora esperas a tener un rebote. Esto es más o menos lo que está haciendo el dólar peso mexicano en este momento, que podría parecer muy tentador, sobre todo en el gráfico mensual, para entrar en corto. Puede ser rentable, sí, pero no lo recomiendo porque es el retroceso de una tendencia alcista que ya está en vigor. Entonces, esperaría yo a que tuviera otro rebote, aunque no fuera directamente en la línea de tendencia para entrar en largo. Entonces, aquí yo ya tendría tres posiciones abiertas, una ya con un mínimo de utilidad protegido, la otra blindada en cero, y en cada situación yo no estoy poniendo en riesgo más del 1% del total de mi capital. Estoy siendo fiel a mi eh, estrategia de gestión de riesgo. Ahora, vamos a el ejemplo del dólar peso. A ver, esto cierra. Oh, ya, de eso que estás batallando porque este, la compu está haciendo de las suyas. Bueno, a ver, aquí. No tengo confirmación de que esta línea sea la real y puede romper, pero si yo he colocado una posición en corto, la ventaja la tenía yo con la vela de mechazo superior. O sea, básicamente esta, que viene siendo el fallo de la oscilación, y aquí voy en corto, ¿ok? Pero tienes todo este movimiento y está haciendo esto. Entonces dependerá de esta vela. Si rompe, es una buena señal para entrar en corto. Si aquí aparece una vela verde, es una buena señal de entrada en largo. ¿Por qué? Dirías, oye, pero esto que está haciendo Carl es extremadamente agresivo, ¿no? Porque estamos en 19.59. Sí, pero aquí, por supuesto que tenemos un soporte, digo, perdón, una resistencia. Entonces, ¿es esto algo que les puede sonar familiar de acuerdo a lo que estamos viendo? Sí. Vamos a ver cómo reacciona. Si tenemos vela roja, va a ser tremendamente bajista porque la línea de tendencia alcista potencial la rompió, entonces es extremadamente bajista, lo cual nos alienta a colocar una posición bajista. Aquí tenemos velas de indecisión, no hacemos nada. El punto de entrada era aquí, en esta, con vela de continuidad. Por backtesting, ¿qué significa todo esto? Vela de entrada, vela de continuidad. Para ese momento, yo ya tuve que haber blindado la posición en cero, ¿ok? Y voy con utilidad. Dependerá de lo que haga ahorita. Ok. Uf.
Miren, entonces, si no hemos colocado nada, no hagas nada. Si has colocado la posición en corto, tienes todas las de ganar, porque eventualmente estás en cero, pero dependerá de la próxima vela. Y la próxima vela, dependiendo de esta situación de Harami de este momento, puede ser una vela verde muy interesante que estaremos viendo eh, durante esta semana. Vamos a ver cómo reacciona. En el gráfico de un día, esto ya tiene otro matiz, ¿verdad? Es un movimiento lateral que ya más bien se ve bajista y estaríamos ya entrando en una especie de triángulo bajista. Entonces, este fractal te habla sobre una situación bajista a corto plazo con una posible reacción alcista a largo plazo. Vamos a analizarlo, hagamos nuestra tarea, estemos a la expectativa de las velas de decisión y con esto estamos concluyendo los 5 patrones o grupos de patrones del sistema de canales, del cual, por supuesto, podemos profundizar enormemente a través de los 3 libros de Al Brooks sobre el de seguimiento de tendencia y reversal patterns. Estaría padre que hubiera tenido uno de patrones de continuidad también. Ah, para después entrar en los de rango más adelante. El jueves vamos a estar viendo medias móviles. Entramos de lleno con indicadores. Nos van a permitir ver más allá de lo que nos está diciendo el mero price action y el sistema de canales. Y señor, es como, yo me imagino los submarinos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los barcos podían estar así de, sí, está ahí abajo, pero no nos ve. Y los mendigos sacaban el periscopio, ¿no? Y ya te vi. Entonces, eso es lo que te da un indicador, ¿no? Lo que no puedes ver por abajo, lo ves por arriba y te va dando información, como el radar, ¿no? Oye, si aparece un puntito en el radar, es porque ahí hay algo. Oye, viene bien rápido, pues agárrate, ¿no? Vamos a hacerle frente. Y ya para cuando la gente, actualmente sucede eso, ¿saben? O sea, hay misiles tan rápidos como los que tiene ahorita Rusia, que si ya lo ves en el radar, ya valió. O sea, ya más tarde, porque esa cosa viene hecha a la raya y está hecho de tal manera que no permita la reacción. Lo importante es que los indicadores, como medias móviles que vamos a estar viendo, nos den el tiempo y la anticipación suficiente para colocar nuestras posiciones a tiempo. Órale. Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo a todos los participantes. Aplausos también para ustedes, Isaac, Nicolás, Silvano. Los felicito, queridos colegas traders, porque esto es lo que te da el temple para ser buen trader. Les mando aplausos, saludos, corazones, fiesta, fuerte abrazo. Si pueden, mándenme capturas o fotos de lo que vayan encontrando y en lo que vayan trabajando en base a backtesting. Y los veo, primero Dios, en 47 horas para que nos vayamos de lleno con medias móviles. Órale, un fuerte abrazo a todos, saludos, bonito día, fuerte abrazo y saludos también. Chao, chao.